La mente es uno de los campos de batalla más silenciosos y decisivos de la vida espiritual. Allí nacen los pensamientos, se forman las intenciones y se toman muchas de las decisiones que luego marcan el rumbo de la vida. La Biblia reconoce que lo que ocurre en la mente influye profundamente en el corazón y en la conducta. Por eso, aprender a controlar la mente no es un tema secundario, sino esencial para la vida cristiana. La mente puede ser un lugar de paz o un espacio de conflicto. Cuando no está orientada, se llena de pensamientos repetitivos, miedos, recuerdos dolorosos o imágenes que inquietan el alma. El corazón comienza a cansarse no tanto por lo que vive externamente, sino por lo que la mente repite internamente. La Escritura no ignora esta realidad. Al contrario, la aborda con profundidad. Desde los Proverbios se afirma una verdad fundamental. Tal como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23, versículo 7. Esta frase revela que la vida interior no es neutra. Los pensamientos moldean la identidad, las emociones y las acciones. Por eso, el desorden mental termina reflejándose en una vida desordenada. La Biblia enseña que la mente necesita dirección. No basta con dejarla fluir libremente. El corazón humano, herido por el pecado, tiende a dispersarse. La mente, si no es cuidada, se convierte en un lugar donde crecen la preocupación, la culpa o la confusión. Controlar la mente desde la fe no significa reprimir pensamientos, sino aprender a orientarlos hacia la verdad. Para aprender a controlar la mente, primero es necesario comprender de dónde surgen los pensamientos. Muchos viven dominados por ideas que aparecen sin aviso y creen que no tienen control sobre ellas. La Biblia, sin embargo, enseña que los pensamientos no son simples accidentes mentales, sino expresiones de una vida interior más profunda. La Escritura muestra que los pensamientos nacen del corazón. Jesús lo afirma con claridad cuando dice que del interior del ser humano proceden las intenciones, las palabras y las acciones. El corazón, en el lenguaje bíblico, no es solo el lugar de las emociones, sino el centro de la persona. Allí se forma la manera de ver la vida y desde allí la mente produce pensamientos. Esto significa que los pensamientos reflejan aquello que el corazón guarda. Cuando el corazón está lleno de temor, la mente produce pensamientos de preocupación. Cuando está herido, la mente recuerda constantemente el dolor. Cuando está desorientado, la mente se dispersa. Por eso, controlar la mente no puede separarse de cuidar el corazón. La Biblia también enseña que no todos los pensamientos tienen el mismo origen. Algunos nacen de la propia experiencia humana, otros son influenciados por el entorno y otros surgen de la voz de Dios o de aquello que se le opone. El apóstol Juan exhorta a discernir los espíritus, recordando que no todo lo que se presenta como pensamiento debe ser aceptado sin examen. El mundo en el que vivimos influye profundamente en la mente. Las imágenes, las palabras y los mensajes que se reciben diariamente alimentan ciertos pensamientos y debilitan otros. La mente aprende por repetición. Por eso, la Biblia insiste en cuidar lo que se escucha y lo que se mira. Lo que entra por los sentidos termina formando parte del mundo interior. También existen pensamientos que nacen del miedo y de la inseguridad. Estos pensamientos no siempre reflejan la realidad, sino la percepción distorsionada que el temor genera. La Escritura muestra que el miedo no viene de Dios. Cuando un pensamiento produce parálisis, desesperanza o culpa constante, es una señal de que no está alineado con la verdad divina. Por otro lado, la Biblia presenta los pensamientos que vienen de Dios como pensamientos de vida y de paz.
Mis pensamientos no son los de ustedes, dice el Señor, recordando que su manera de pensar es más alta y más sana que la humana. Aprender a reconocer esta diferencia es parte del crecimiento espiritual. El origen de muchos pensamientos también está en las heridas no sanadas, experiencias del pasado, palabras recibidas, fracasos o pérdidas pueden seguir produciendo pensamientos negativos durante años. La fe cristiana no ignora estas heridas, invita a llevarlas a Dios para que sean transformadas. Comprender el origen de los pensamientos libera al corazón de la culpa excesiva. No todo pensamiento define a la persona. La tentación comienza muchas veces con un pensamiento, pero la fe enseña que pensar algo no es lo mismo que consentirlo. La libertad comienza cuando el creyente aprende a observar sus pensamientos sin identificarse inmediatamente con ellos. Esta parte nos deja una verdad esencial. Conocer el origen de los pensamientos es el primer paso para gobernarlos. La mente deja de ser un enemigo cuando se la comprende y se la educa. El camino continúa, porque ahora es necesario aprender a discernir qué pensamientos deben ser aceptados y cuáles deben ser rechazados. Seguimos avanzando, sin prisa, permitiendo que la palabra ilumine lo profundo de la mente. Discernir los pensamientos es uno de los aprendizajes más importantes en la vida espiritual. No todo lo que pasa por la mente merece quedarse. Muchos pensamientos aparecen con fuerza, pero no todos provienen de la verdad ni conducen a la vida. La Biblia enseña que el creyente está llamado no solo a pensar, sino a examinar lo que piensa. El discernimiento comienza con una verdad liberadora. Tener un pensamiento no significa que ese pensamiento sea correcto. La mente puede producir ideas por costumbre, por miedo, por heridas o por influencia externa. La fe invita a no aceptar automáticamente todo lo que surge en el interior. Examínenlo todo y quédense con lo bueno, exhorta la Escritura. Jesús muestra este discernimiento cuando es tentado en el desierto. Cada tentación comienza con una propuesta mental. Jesús no dialoga largamente con esos pensamientos, los confronta con la palabra. Esto revela que el discernimiento no se basa solo en la emoción, sino en la verdad conocida. La mente entrenada en la palabra reconoce lo que no viene de Dios. Un criterio bíblico esencial para discernir los pensamientos es el fruto que producen. Los pensamientos que vienen de Dios, aunque desafíen, conducen a la paz, a la humildad y a la esperanza. Los pensamientos que no vienen de Él generan confusión, desesperanza, orgullo o parálisis. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La ansiedad y la culpa excesiva suelen ser señales de pensamientos no discernidos. El corazón comienza a creer acusaciones internas que no reflejan la misericordia de Dios. La Biblia enseña que la voz de Dios corrige, pero no destruye, guía, pero no aplasta. Aprender a reconocer esta diferencia protege profundamente la mente. Discernir los pensamientos requiere atención interior. El corazón ansioso vive reaccionando, sin detenerse a observar lo que piensa. La fe invita a una pausa consciente. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Me acerca a Dios o me aleja? ¿Me impulsa a confiar o a temer? Estas preguntas abren espacio para la luz. El apóstol Pablo habla de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esta imagen no es violenta, sino liberadora. No se trata de reprimir la mente, sino de someterla a la verdad. El pensamiento que no pasa por la luz de Cristo pierde autoridad sobre el corazón. El discernimiento se fortalece con la práctica. Cuanto más se ejercita, más clara se vuelve la mente. La palabra de Dios actúa como una luz que separa lo verdadero de lo falso, lo útil de lo dañino
Una mente alimentada por la Escritura aprende a reconocer rápidamente aquello que no edifica. Discernir los pensamientos también implica humildad. Aceptar que la mente puede equivocarse abre la puerta a la corrección. El orgullo mental impide el discernimiento. La docilidad lo facilita. El corazón que se deja enseñar aprende a pensar con mayor libertad. Discernir los pensamientos requiere atención interior. El corazón ansioso vive reaccionando sin detenerse a observar lo que piensa. La fe invita a una pausa consciente. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Me acerca a Dios o me aleja? ¿Me impulsa a confiar o a temer? Estas preguntas abren espacio para la luz. El apóstol Pablo habla de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esta imagen no es violenta, sino liberadora. No se trata de reprimir la mente, sino de someterla a la verdad. El pensamiento que no pasa por la luz de Cristo pierde autoridad sobre el corazón. El discernimiento se fortalece con la práctica. Cuanto más se ejercita, más clara se vuelve la mente. La palabra de Dios actúa como una luz que separa lo verdadero de lo falso, lo útil de lo dañino. Una mente alimentada por la Escritura aprende a reconocer rápidamente aquello que no edifica. Discernir los pensamientos también implica humildad. Aceptar que la mente puede equivocarse abre la puerta a la corrección. El orgullo mental impide el discernimiento. La docilidad lo facilita. El corazón que se deja enseñar aprende a pensar con mayor libertad. Esta parte nos muestra que el discernimiento no es un don reservado a unos pocos, sino una capacidad que se desarrolla. La mente deja de ser un lugar de confusión cuando aprende a filtrar, elegir y orientar sus pensamientos hacia la verdad. El camino continúa. Aún queda por aprender cómo reemplazar los pensamientos dañinos, cómo entrenar la mente en lo bueno y cómo habitar una paz interior más estable. Seguimos avanzando, paso a paso, con la palabra como guía. La Biblia presenta una enseñanza clave para comprender el conflicto interior del ser humano. No todas las formas de pensar conducen al mismo destino. Existe una diferencia profunda entre la mente carnal y la mente espiritual. Esta distinción no es filosófica, sino práctica. Afecta la forma en que se vive, se decide y se enfrenta la vida. El apóstol Pablo lo expresa con claridad. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Aquí no se habla del cuerpo físico, sino de una manera de pensar centrada solo en lo humano, lo inmediato y lo controlable. La mente carnal vive dominada por el miedo, la autosuficiencia y la reacción constante. Se enfoca en lo que falta, en lo que puede perderse, en lo que no se puede controlar. Esta mente analiza todo desde la ansiedad y por eso rara vez descansa. Incluso cuando busca soluciones, lo hace desde la inquietud y la presión interior. La mente carnal no es necesariamente mala, pero es limitada. Intenta resolver problemas eternos con herramientas temporales. Por eso se cansa, se frustra y se confunde con facilidad. Cuando gobierna la mente, el corazón vive en alerta permanente. En contraste, la mente espiritual no ignora la realidad, pero la interpreta desde Dios. No niega las dificultades, pero no las convierte en centro absoluto. Esta mente aprende a mirar la vida con fe, no con negación, sino con confianza.
La mente espiritual se forma cuando el pensamiento se somete a la verdad divina. Jesús lo enseñó al decir que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la mente necesita alimento espiritual para pensar correctamente. Una diferencia clave entre ambas mentes es la fuente de seguridad. La mente carnal busca control. La mente espiritual busca dirección. La primera pregunta constantemente, ¿y si algo sale mal? La segunda aprende a decir, aunque no lo entienda, Dios sigue obrando. La ansiedad suele intensificarse cuando la mente carnal domina por completo. El futuro se vuelve una amenaza y el presente una carga. En cambio, cuando la mente espiritual toma espacio, la paz comienza a emerger, incluso en medio de la incertidumbre. Esto no ocurre de manera automática. La mente espiritual se cultiva, se desarrolla mediante la oración, la palabra, el silencio interior y la obediencia cotidiana. Cada vez que una persona elige confiar en lugar de reaccionar, fortalece esta forma de pensar. La Biblia no enseña a eliminar la mente humana, sino a renovarla. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Renovar la mente es permitir que Dios reeduque la manera de interpretar la vida. Cuando la mente espiritual crece, la persona comienza a experimentar una libertad interior nueva. Los pensamientos pierden su poder tiránico. El corazón aprende a descansar sin dejar de actuar. La fe deja de ser solo creencia y se convierte en una forma de pensar. Esta parte nos muestra que el verdadero combate no siempre está en las circunstancias, sino en la mente que las interpreta. Elegir qué mente alimentar es una decisión diaria. En la siguiente parte avanzaremos hacia algo aún más práctico: cómo renovar la mente día a día y entrenarla en pensamientos que producen vida. Seguimos caminando. Los pensamientos negativos no aparecen por casualidad. La Biblia enseña que la mente es un campo que puede ser sembrado. Si no se cuida lo que entra, inevitablemente crecerá aquello que no edifica. Por eso, eliminar pensamientos negativos no significa ignorarlos, sino aprender a tratarlos correctamente. El primer paso es reconocer el pensamiento. Muchos pensamientos dañinos actúan porque pasan desapercibidos. La Escritura dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Para llevar algo cautivo, primero hay que identificarlo. Un pensamiento negativo suele presentarse como verdad absoluta, pero en realidad es solo una interpretación. El segundo paso es discernir su origen. No todo pensamiento viene de Dios, ni todo pensamiento viene de uno mismo. Algunos nacen del miedo, otros de heridas pasadas, otros de la influencia del entorno. Dios no siembra pensamientos que destruyen la esperanza. Cuando un pensamiento produce culpa constante, desesperanza o parálisis, debe ser examinado. El tercer paso es confrontar el pensamiento con la verdad. La Biblia funciona como un filtro mental. Pablo enseña que debemos pensar en lo verdadero, lo justo y lo digno. Esto no es pensamiento positivo vacío, sino pensamiento alineado con la verdad de Dios. Un pensamiento negativo pierde fuerza cuando se expone a la verdad bíblica. Por ejemplo, cuando la mente dice, no soy capaz, la verdad responde, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Cuando la mente afirma, esto no va a cambiar, la fe recuerda que para Dios nada es imposible. La verdad no siempre elimina el problema, pero sí cambia la manera de enfrentarlo. El cuarto paso es reemplazar, no solo eliminar. La mente no queda en blanco.
Si se quita un pensamiento sin colocar otro, el vacío se llena rápidamente. Por eso la Biblia habla de renovación, no de supresión. Renovar es sustituir un patrón mental por uno nuevo, sano y estable. La purificación de la mente ocurre cuando se filtra lo que se permite permanecer. Así como el cuerpo necesita higiene diaria, la mente necesita limpieza constante. La oración cumple un rol central aquí, no solo como petición, sino como alineación interior. Una mente sólida no es una mente sin pensamientos negativos, sino una mente entrenada para no dejarse dominar por ellos. La estabilidad mental bíblica no consiste en controlar todo, sino en confiar en aquel que sostiene todo. La palabra de Dios actúa como un ancla. Cuando la mente se agita, la verdad la afirma. Cuando se confunde, la ordena. Cuando se cansa, la renueva. Jesús dijo que la verdad hace libres, y esa libertad comienza en la mente. La Biblia enseña algo que hoy incluso la ciencia confirma. La mente y el cuerpo no están separados. Lo que se piensa, tarde o temprano, se manifiesta en el cuerpo. Las Escrituras lo expresan con sencillez y profundidad. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No se trata de poesía simbólica únicamente, sino de una verdad espiritual y práctica. Cuando la mente vive bajo tensión constante, el cuerpo lo resiente. El miedo prolongado, la ansiedad continua y los pensamientos negativos generan desgaste físico. La Biblia llama a esto carga del corazón. Un corazón cargado no descansa, y un cuerpo que no descansa se debilita. Los pensamientos no son neutrales. Cada pensamiento activa una respuesta interior. Cuando la mente percibe amenaza, el cuerpo entra en estado de alerta. Esto fue útil para sobrevivir en momentos puntuales, pero cuando la mente vive siempre en ese estado, el cuerpo se mantiene tensionado de forma crónica. Jesús comprendía esta conexión. Por eso, muchas veces antes de sanar el cuerpo, hablaba al corazón. Decía: no temas, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La paz interior precedía o acompañaba la sanidad exterior. La Biblia utiliza el término corazón para hablar del centro de la persona, pensamientos, emociones y voluntad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que mana del corazón no es solo espiritual, también es físico. La manera de pensar influye directamente en la energía, el descanso y la fortaleza corporal. Una mente dominada por la culpa puede producir cansancio profundo. Una mente atrapada en el miedo puede generar opresión en el pecho, tensión muscular o dificultad para respirar con calma. Una mente llena de ira sostenida puede afectar el descanso y la salud general. La Biblia no ignora estas realidades, las nombra y las orienta. En contraste, cuando la mente se alinea con la verdad y la confianza en Dios, el cuerpo comienza a responder de otra manera. La paz reduce la tensión, la esperanza renueva las fuerzas, la gratitud cambia la postura interior. El gozo del Señor es vuestra fuerza, no solo fuerza espiritual, sino vital. Esto no significa que toda enfermedad tenga origen mental,
ni que la fe elimine automáticamente el dolor físico. La Biblia es equilibrada, enseña que somos cuerpo y espíritu, y que Dios obra en ambos. Sin embargo, sí afirma que una mente ordenada y en paz crea un terreno favorable para la restauración. Por eso, cuidar la mente es también un acto de cuidado corporal. Orar no es solo un ejercicio espiritual, es un descanso para el sistema interior. Meditar en la palabra no es solo aprendizaje, es reeducación del pensamiento. Confiar en Dios no es pasividad, es alivio para el cuerpo cansado. Jesús invitaba a los cargados y cansados a venir a Él, prometiendo descanso. Ese descanso no era solo emocional, era integral. Cuando la mente descansa en Dios, el cuerpo deja de luchar todo el tiempo. Una mente sana no elimina todas las molestias físicas, pero ayuda al cuerpo a no vivir bajo presión constante. Aprender a pensar con fe es también aprender a vivir con más equilibrio y suavidad. En la siguiente parte profundizaremos en cómo entrenar la mente para mantener paz incluso cuando el cuerpo está cansado o la situación es difícil. Controlar la mente no es un acto automático ni un esfuerzo aislado. La Biblia enseña que la voluntad humana por sí sola es limitada, pero cuando se une a la fe se vuelve firme. Por eso, aprender a gobernar la mente implica dos fuerzas que trabajan juntas, la decisión personal y la ayuda divina. La voluntad es la capacidad de elegir incluso cuando no hay ganas. Jesús lo mostró claramente en Getsemaní cuando dijo, «Que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Allí no desapareció la dificultad, pero la voluntad fue sostenida por la fe. Esto nos enseña que la voluntad no consiste en sentirse fuerte, sino en decidir correctamente aún en la debilidad. Muchas personas creen que no pueden controlar su mente porque los pensamientos llegan sin permiso. Y es verdad, los pensamientos llegan, pero no todos deben quedarse. La voluntad no controla lo que aparece, pero sí lo que se alimenta. Aquí comienza el ejercicio real de dominio propio. La fe cumple un papel central. La fe no es negar lo que se siente, sino confiar en Dios a pesar de lo que se siente. Cuando la mente se llena de ruido, la fe actúa como ancla. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar implica insistir, aun cuando la mente quiere huir. Controlar la mente, cuando es difícil, requiere entrenamiento diario, no heroicidad momentánea. La Biblia habla del fruto del Espíritu, y uno de ellos es el dominio propio. Un fruto no aparece de un día para otro, crece con cuidado constante. Cada vez que eliges no seguir un pensamiento destructivo, estás fortaleciendo ese dominio. La voluntad se fortalece cuando se apoya en hábitos espirituales simples pero constantes, oración breve pero sincera, lectura regular de la palabra, momentos de silencio consciente. No se trata de cantidad, sino de fidelidad. La mente aprende a obedecer cuando se le da dirección clara y repetida. Habrá días en que la mente se sienta ingobernable. En esos momentos, la fe no se demuestra controlando todo, sino rindiendo el control a Dios. Decir, Señor, hoy no puedo solo, no es derrota, es sabiduría. La gracia entra donde la fuerza humana se agota. El apóstol Pablo reconocía esta lucha interior. Hablaba de una batalla entre lo que quería hacer y lo que terminaba haciendo. Sin embargo, no se quedó en la culpa, sino que aprendió a apoyarse en la gracia. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza nace cuando la fe reemplaza la autosuficiencia. La mente aprende a obedecer
Cuando el corazón confía, si el corazón está lleno de miedo, la mente se descontrola. Pero si el corazón descansa en Dios, la mente comienza a alinearse. Por eso, controlar la mente no es un acto frío, sino un proceso espiritual profundo. La voluntad sostenida por la fe no elimina la lucha, pero sí evita la rendición. Incluso cuando fallas, el proceso no se pierde. Dios trabaja con perseverancia, no con condena. Cada intento cuenta, cada oración cuenta, cada pensamiento reorientado cuenta. Con el tiempo, la mente ya no reacciona igual, se vuelve más firme, más clara, más estable, no porque todo sea fácil, sino porque la fe ha aprendido a dirigir. En la siguiente parte abordaremos algo muy necesario: qué hacer cuando la mente se cansa, se satura o pierde fuerzas, y cómo renovarla sin culpa. Seguimos avanzando, paso a paso, con verdad y esperanza. La Biblia enseña que la tentación no comienza con una acción, sino con un pensamiento. Nadie cae de un momento a otro. Primero la mente dialoga, luego el corazón consiente y finalmente la conducta sigue. Por eso, mantenerse firme frente a la tentación es ante todo un trabajo interior. Jesús lo advirtió claramente: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí se revela una verdad fundamental: la buena intención no es suficiente. Sin vigilancia y oración, incluso una mente bien intencionada puede ceder. La tentación no siempre se presenta como algo evidentemente malo. Muchas veces aparece como algo razonable, atractivo o incluso necesario. Por eso la mente debe estar entrenada para discernir. El enemigo no suele atacar con fuerza, sino con sutileza. La tentación convence antes de empujar. El primer paso para mantenerse firme es reconocer los patrones personales. Cada persona tiene puntos sensibles, emociones, recuerdos, deseos o momentos de debilidad. La Biblia llama a esto conocerse a uno mismo. Ignorar estas áreas no es fortaleza, es exposición innecesaria. El segundo paso es no dialogar con la tentación. Eva cayó cuando comenzó a conversar con la voz que distorsionaba la verdad. Jesús venció en el desierto porque respondió con la palabra, no con argumentos propios. Cuando la mente discute con la tentación, ésta gana terreno. Cuando se responde con verdad, pierde poder. El tercer paso es cambiar el enfoque mental de inmediato. La mente no puede sostener dos centros al mismo tiempo. Si se alimenta el pensamiento tentador, crecerá. Si se redirige la atención hacia Dios, la tentación se debilita. Esto no es huida cobarde, sino sabiduría espiritual. La fe juega un rol decisivo. Fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan resistir. Esta promesa no elimina la tentación, pero asegura una salida. La firmeza no está en no sentir atracción, sino en confiar en que Dios provee fuerza para resistir. La tentación pierde poder cuando la mente está llena. Una mente vacía busca compensación. Una mente saturada de la palabra tiene menos espacio para el engaño. Por eso, la disciplina espiritual no es un adorno, es protección. También es importante comprender que resistir no siempre se siente victorioso. A veces resistir se siente cansado, incómodo o frustrante. Sin embargo, cada resistencia fortalece el carácter. La Biblia enseña que la prueba produce perseverancia y la perseverancia, carácter firme. La culpa después de la tentación es tan peligrosa como la tentación misma. Si la mente cae en condenación, se debilita. Dios no llama a vivir bajo culpa,
sino bajo restauración. Arrepentirse es volver al camino, no quedarse mirando el error. Jesús no solo enseñó a resistir la tentación, sino que prometió estar presente en ella. Él fue tentado y comprendió la debilidad humana. Por eso, la firmeza cristiana no nace del orgullo, sino de la dependencia. Mantenerse firme frente a la tentación no significa no caer nunca, sino no rendirse jamás. Cada vez que eliges la verdad, incluso en silencio, estás entrenando una mente fuerte y un corazón estable. Caer no te define. La Biblia nunca presenta la caída como el final de la historia, sino como un punto crítico donde se revela el corazón. Muchos pierden la fe no por haber caído, sino por creer que ya no pueden volver a levantarse. Sin embargo, Dios no abandona al que cae, permanece esperando al que decide volver. La primera mentira que aparece después de una caída es esta: ya no soy digno. Esa voz no viene de Dios. La Escritura enseña que el justo cae, pero vuelve a levantarse, no porque sea fuerte, sino porque Dios es fiel. La dignidad no se pierde por caer, se pierde cuando uno se queda en el suelo y deja de confiar. Después de una caída, el corazón suele llenarse de culpa. La culpa paraliza, confunde y endurece la mente. Dios, en cambio, corrige para restaurar, no para destruir. Hay una diferencia profunda entre convicción y condena. La convicción llama al arrepentimiento, la condena empuja al abandono. Pedro negó a Jesús no una, sino 3 veces. Cayó públicamente, moralmente y espiritualmente. Sin embargo, Jesús no lo descartó. Lo restauró con una pregunta sencilla y profunda: ¿me amas? No le pidió explicaciones, le pidió honestidad. Así actúa Dios, no te humilla, te reordena. Levantarse comienza con no huir de Dios. Muchos al caer se esconden como Adán, pero Dios sigue preguntando: ¿dónde estás? No porque no sepa, sino porque quiere que el corazón vuelva a hablar. La restauración empieza cuando te presentas tal como estás, sin máscaras. El arrepentimiento verdadero no es castigarse, sino volver la dirección del corazón. No se trata de prometer que nunca fallarás, sino de decidir no quedarte donde caíste. Dios no espera perfección, espera sinceridad. Un corazón quebrantado nunca es despreciado por Él. Recuperar la dignidad espiritual implica aceptar el perdón. Muchos creen en el perdón para otros, pero no para sí mismos. Sin embargo, si Dios perdona, insistir en la culpa es una forma de incredulidad. Aceptar el perdón es un acto de fe, no de orgullo. La mente necesita ser restaurada después de una caída. Los pensamientos acusadores intentarán definirte por tu error, pero la Biblia enseña que en Cristo hay nueva oportunidad. No eres tu caída, eres lo que Dios sigue formando. El enemigo señala el pasado, Dios señala el proceso. Levantarse también requiere paciencia contigo mismo. La restauración no siempre es inmediata. A veces hay consecuencias, tiempos de sanidad, aprendizajes dolorosos, pero nada de eso significa rechazo. Dios trabaja a largo plazo, no con impulsos. Jesús nunca rechazó al que volvió con humildad. Al contrario, fue más duro con los que se creían firmes y no veían su necesidad. La fe madura no es la que nunca cae, sino la que sabe volver a ponerse de pie sin endurecerse. Tu caída no cancela el propósito de Dios. Puede haberlo retrasado, redefinido o profundizado, pero no lo destruye.
Dios es especialista en escribir historias nuevas a partir de capítulos rotos. Si hoy estás en el suelo, no mires solo lo que hiciste. Mira quién sigue contigo. Dios no se ha movido. Su gracia sigue disponible. Su mano sigue extendida. Levantarse es un acto silencioso, a veces invisible para otros, pero profundamente poderoso. Cada paso que das hacia Dios, incluso con vergüenza, es un paso hacia la vida. No pierdas la fe por haber caído. La fe no se prueba cuando todo sale bien, sino cuando decides confiar aún con el corazón herido. Y no pierdas la dignidad. Fuiste creado, amado y llamado antes de caer, y eso no ha cambiado. Este no es el final, es el punto donde comienza una fe más humilde, más real y más fuerte. Reconstruir hábitos después de una caída no es volver al punto exacto donde se estaba, sino comenzar de nuevo con mayor sabiduría. La Biblia nunca exige retomar la vida espiritual desde la perfección, sino desde la fidelidad en lo pequeño. Dios no pide rapidez, pide constancia. Uno de los mayores errores después de caer es intentar compensar con excesos, orar demasiado, prometer cambios radicales o imponerse cargas que no se pueden sostener. Jesús nunca restauró a nadie imponiéndole peso, sino devolviéndole dirección. Mi yugo es suave y mi carga ligera. El primer paso para reconstruir hábitos es aceptar que el proceso es gradual. La Escritura dice que el justo camina de fe en fe, no de golpe en golpe. Un hábito sólido no nace de la fuerza, sino de la repetición sencilla y honesta. El segundo paso es volver a lo básico: oración breve, lectura pequeña, silencio consciente. No hace falta empezar con largos tiempos espirituales. A veces una oración sincera vale más que una rutina forzada. Dios no mide cantidad, mide verdad del corazón. La Biblia muestra que Jesús restauró a Pedro encargándole algo simple: apacienta mis ovejas. No le devolvió todo de una vez, le dio una responsabilidad clara y concreta. Así funciona la reconstrucción, una acción fiel por día. El tercer paso es establecer horarios realistas. La mente necesita orden para obedecer. Un hábito sin estructura depende del ánimo, y el ánimo es inestable. Elegir un momento fijo, aunque corto, ayuda a que la disciplina no dependa de las emociones. El cuarto paso es eliminar la culpa del proceso. Muchos abandonan porque fallan un día y se juzgan con dureza, pero un hábito espiritual no se rompe por una interrupción, sino por la rendición. Caer no es dejar de caminar. Dejar de caminar es decidir no levantarse. La Biblia enseña que Dios es paciente. Él trabaja por procesos, no por impulsos. Cuando un hábito se rompe, no se castiga, se retoma. La gracia no anula la disciplina, la sostiene. Otro paso importante es cuidar lo que alimenta la mente. No se puede reconstruir hábitos santos mientras se sigue exponiendo el corazón a lo que lo debilita. La Escritura llama a esto apartarse del mal, no por miedo, sino por protección. También es clave no caminar solo. La Biblia dice que 2 son mejor que 1. Compartir el proceso con alguien maduro en la fe ayuda a sostener la constancia. La soledad prolongada debilita la voluntad. Reconstruir hábitos no es demostrar que has cambiado, sino crear un espacio diario donde Dios pueda obrar. Los hábitos no transforman por sí mismos, crean el ambiente para que Dios transforme. Habrá días secos, días cansados, días sin ganas. Es normal. La fe madura no se basa en sentir, sino en permanecer. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Permanecer no es brillar, es quedarse.
Con el tiempo, lo que al principio cuesta se vuelve natural, la mente aprende, el corazón se ordena y la vida espiritual se estabiliza, no porque seas fuerte, sino porque fuiste constante. Reconstruir hábitos es volver a caminar con humildad, paso a paso, día a día, sin compararte, sin exigirte perfección, sin mirar atrás con condena. Dios no te pide que corras, te pide que no te detengas. Una mente fuerte no se forma de manera espontánea, se construye con decisiones pequeñas, repetidas cada día. La Biblia no llama a vivir por impulsos, sino por constancia. Jesús mismo tenía hábitos. Oraba, se apartaba, guardaba silencio, meditaba la palabra. Si el Hijo de Dios necesitó una rutina espiritual, ¿cuánto más nosotros? Una rutina no es una prisión, es una estructura que protege. Cuando la mente no tiene dirección, reacciona a todo. Cuando tiene hábitos sanos, responde con sabiduría. La Escritura enseña que el dominio propio es fruto del Espíritu, pero también se cultiva con disciplina. 1. Comenzar el día. Ordenar la mente antes del ruido. El inicio del día define el tono mental. Antes de exponerte a noticias, redes o preocupaciones, la mente necesita anclarse. Un momento breve de oración consciente basta. No se trata de muchas palabras, sino de alineación interior. Entregar el día, reconocer la dependencia de Dios, pedir dirección. La Biblia dice, por la mañana oirás mi voz. Comenzar con Dios no elimina los problemas, pero evita que la mente los cargue sola desde temprano. 2. Alimentar la mente, la palabra como base. Una mente fuerte necesita alimento sólido. La lectura diaria de la palabra no es un ritual, es una reprogramación. No es necesario leer mucho. Un pasaje corto, leído con atención, es suficiente para orientar el pensamiento. La Escritura enseña que la fe viene por oír la palabra. Lo que entra a la mente moldea lo que se cree. Una mente expuesta diariamente a la verdad tiene menos espacio para la confusión. Pensamiento dirigido durante el día. La mente no puede estar sin guía. A lo largo del día, los pensamientos se dispersan. Por eso es importante hacer pausas breves para reajustar. Un versículo recordado, una oración corta, un acto consciente de gratitud. La Biblia llama a esto perseverar en Dios. No significa estar orando todo el tiempo, sino mantener el corazón alineado. Estos pequeños momentos evitan que la mente se sobrecargue. Cuidar lo que consumes. Una rutina fuerte incluye límites. No todo lo que entretiene edifica. La mente se debilita cuando se expone constantemente a contenidos que generan ansiedad, comparación o miedo. Guardar la mente es un acto espiritual. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esto implica elegir con intención qué ves, qué escuchas y qué permites que permanezca en tu pensamiento. Cerrar el día, soltar y descansar. El cierre del día es tan importante como el inicio. Dormir con la mente cargada debilita el descanso. Antes de dormir, es saludable revisar el día sin culpa, agradecer, reconocer lo aprendido y entregar lo que no se resolvió. La Biblia habla del descanso como confianza. Dormir es un acto de fe. Creer que Dios sigue obrando incluso cuando tú paras. Constancia por sobre perfección. Una mente fuerte no se forma por días ideales, sino por constancia imperfecta.
Habrá días donde la rutina se rompa. Eso no es fracaso, es humanidad. La clave no es no fallar, sino volver. La Escritura enseña que el justo persevera. Perseverar no es hacerlo todo bien, es no abandonar el camino. Tiempo semanal de revisión. Una vez por semana es bueno detenerse y evaluar. ¿Qué pensamientos se repiten? ¿Qué hábitos me están ayudando? ¿Qué me está debilitando? Este espacio evita que la mente se desordene con el tiempo. Dios trabaja en procesos. Revisar no es juzgarse, es ajustarse. Ahora haremos una pequeña oración para ti. Que el Señor renueve tu mente cada día, como está escrito. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Que Cristo gobierne tus pensamientos con su paz, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Que el Espíritu Santo te conceda dominio propio, recordando que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que tu mente sea afirmada en Dios, tal como promete la Escritura. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que aprendas a pensar en lo que edifica, porque todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, en esto piensen. Y que cada día puedas decir con confianza: el Señor es quien guarda mi salida y mi entrada, ahora y para siempre, como proclama el Salmo 121. Que tu mente descanse, que tu corazón se afirme y que tu vida sea guiada por la verdad que libera. Amén.